Buenas tardes, gracias por su asistencia. Este es un trabajo que realizamos junto a Sergio Davis, que es investigador en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y yo, que estoy asociada al Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad. Bueno, yo les voy a hablar sobre sistemas frágiles. Y estos son los contenidos a tratar durante la presentación. Primero vamos a dar un marco general sobre cuál es la motivación de describir un sistema frágil y qué es un sistema frágil. Vamos a pasar de la inferencia bayesiana a la mecánica cuántica. Vamos a hablar del formalismo de la matriz de densidad y los valores esperados que se usan en mecánica cuántica para obtener observaciones, conclusiones y agradecimiento. La motivación es describir sistemas que se modifican con la observación. Y eso ocurre muchas veces en psicología, por ejemplo, cuando uno observa el estado psicológico de uno, puede modificarlo con esa observación mediante distintas técnicas como la meditación, preguntas, etc. En el mercado financiero, por ejemplo, si yo quiero invertir en un activo financiero y hay mucha gente que está invirtiendo sobre lo mismo, aumenta la demanda, por lo tanto aumenta el valor de la acción. Entonces los elementos del sistema van modificando el propio sistema a través de esta interacción. En sistemas sociales, por ejemplo, también tenemos modelos de opiniones en donde hay una opinión predominante, y esa opinión predominante puede influir en los individuos de manera que se acoplan de formas diferentes y se influencian de tal forma que van cambiando su disposición en el espacio. Entonces definimos un sistema frágil como un sistema que modifica su estado interno a través de la medición. ¿Y por qué pongo acá un dandelion o un diente de león? Porque yo no puedo dejar de sentir su aroma sin modificarlo, van a salir sus esporas. Esto es una analogía, no es que sea en sí un sistema frágil, pero sí es como un ejemplo pictórico de lo que podría entrar como una analogía o metáfora. Entonces vamos a desarrollar ahora el formalismo de los sistemas frágiles basándonos en la inferencia bayesiana aplicada a variables ocultas. Y bueno, para eso tenemos las siguientes afirmaciones. El estado del sistema, después de ser medido, correspondería a un punto fijo de una transformación lineal. Esto es esencial para el formalismo matemático que vamos a ir desarrollando a medida que pasen las diapositivas. Esta transformación deviene en una ecuación de valores propios que corresponde a un espacio vectorial en el espacio de Hilbert, de operadores lineales en el espacio de Hilbert. Y lo último, que los valores esperados del sistema están dados por la regla de la traza de la matriz de densidad por la matriz del observable. Eso se obtiene a partir de toda la formulación matemática. Y bueno, para poder describir lo que viene después necesitamos la siguiente notación. ¿Qué es lambda? Lambda vendría siendo el estado interno del sistema, una variable oculta. R sub A de lambda vendría siendo una función que devuelve un resultado al medir una observable A. Los A sub I son los posibles resultados de la medición. Y P es la probabilidad, que en este caso va a ser no frecuentista, va a ser bayesiana. Me perdonan los frecuentistas. ¿Qué es un punto fijo? Para saber lo que vamos a formular después necesitamos tener bien conceptualizado lo que significa un punto fijo. Un punto fijo es una función que permite la misma medida a pesar de cambiar el estado interno del sistema que estoy estudiando. Y para eso hay una forma pictórica de retratarlo. Tenemos acá un resultado A sub 1 que corresponde a dos estados internos diferentes, lambda 1 y lambda 2. Entonces hay como un espacio de distribución de variables ocultas que corresponde a distintos resultados. Y tengo un sistema frágil cuando esa variable oculta cambia su distribución, y a pesar de que cambie ese estado interno, tengo la misma observación. Entonces vamos a pasar al formalismo de la formulación bayesiana, donde hacemos inferencias sobre las variables ocultas. P de lambda dado a sub k es igual a P de A sub k dado lambda por P de lambda dado I sub 0 partido por la normalización de la probabilidad. Ese P de lambda dado I sub 0 lo tomamos como una función constante porque estamos evaluando un sistema del cual no tenemos mucha información, entonces es un estado equiprobable, una función constante. Y entonces la ecuación 1 se reduce a lo que vemos en la ecuación, en esta ecuación, no sé si se puede iluminar.
bueno, se convierte en 1 sobre omega, que son todos los estados internos del sistema, cuando R sub A de lambda es igual a un observable A. Y 0 si el R sub A de lambda es diferente a ese observable A. Entonces acá tenemos que la densidad de todos los estados va a estar dada por esa integral, que es 1 cuando la función R sub A de lambda es igual al observable A sub I. Y aquí tenemos una probabilidad de transición, o sea, perdón, tenemos la probabilidad que pasa de un estado de conocimiento S' a un estado de conocimiento S, A. Entonces tenemos la integral sobre todas las variables ocultas de P de lambda dado S, que es el estado anterior, multiplicado por esta probabilidad de transición de lambda prima lambda. Entonces tenemos que, si tenemos que la probabilidad de lambda prima dado lambda, A es igual a la delta de lambda prima menos lambda, tenemos un sistema clásico. ¿Por qué tenemos un sistema clásico? Porque solamente sobrevive la integral cuando lambda prima es igual a lambda. Y eso quiere decir que el estado interno del sistema no cambia. Entonces tenemos un sistema clásico que no es frágil. Y definimos la función G sub k de lambda de los puntos fijos, como la ecuación número 5. Entonces reemplazamos P de lambda dado a sub k por la expresión de la delta de Dirac, partido por la densidad de todos los estados internos, de todas las variables ocultas, dado un observable a sub k. Definimos las funciones ortonormales, phi sub i de lambda, de tal forma que podemos expresar P de lambda dado S como una combinación lineal de B sub i por phi sub i de lambda, donde los phi sub i son funciones ortonormales y B sub i son los coeficientes de esos vectores. Y claro, cumple la condición de ortonormalidad que aparece en la ecuación 9. De manera análoga para el estado interno lambda prima, que viene siendo otro estado que cambia justamente porque es frágil, se puede también expresar en una combinación lineal de vectores. Entonces los estados de conocimiento S y S' van a estar dadas por los vectores B y W respectivamente. Y así podemos escribir P de lambda prima dado S', donde está esa integral de P de lambda dado S, o sea, reemplazo la ecuación número 8 en este sector de acá y obtenemos la ecuación número 11. Multiplicamos por la función ortonormal phi sub k de lambda prima y por la condición de ortonormalidad tenemos que el único valor que sobrevive va a ser W sub k, porque phi sub j por phi sub k es la delta de Dirac. Entonces escribimos W sub k como la ecuación número 14 y nos podemos percatar de que esa ecuación tiene elementos de matriz que están dados por la formulación número 15, o sea, por el término número 15. Entonces obtenemos simplemente una transformación lineal en base a esta definición de puntos fijos que va de B a W, de un espacio B a un espacio W. Entonces ahora de manera análoga para un operador A, que es de los observables que puede ser velocidad, posición, momento angular, etc. Como Q de W' o la integral sobre todos los estados internos de esta función que me arroja un observable por la probabilidad de lambda dado S multiplicado por la probabilidad de transición. Entonces, por simple inspección, podemos llegar de la ecuación 17 a la 18, tomando P de lambda dado S como G sub k de lambda. ¿Y por qué A sub k? Porque R sub A de lambda sobrevive para ese valor. Voy a pasar un poquito más rápido para alcanzar a terminar la presentación. Ya, chuta. Entonces tenemos esa función ortonormal y finalmente llegamos a la ecuación de los autovalores. A sub i por U sub i igual a la matriz A menos sub i. Y podemos, por simple álgebra, pasar U sub i al otro lado de la ecuación y se convierte esa expresión en la sumatoria de A sub i por U sub i transpuesta. Y sin pérdida de generalidad,
tomamos los vectores C sub K, los vectores U sub I y U sub J como C sub I, C sub J viviendo en un espacio complejo, en la base compleja psi sub I. Y así obtenemos que el valor esperado de un observable A va a ser igual a los coeficientes A sub I por P de A sub I dado el estado de conocimiento del sistema S. Y aquí reconocemos la expresión anterior, SA, lo reconocemos, tenemos que es la forma cuadrática, y finalmente llegamos al formalismo del valor de expectación de un observable A como la traza de la matriz de densidad por el observable A. Entonces esta matriz de densidad está asociada a un estado de conocimiento S del sistema y se define en términos de la ecuación 27, donde P sub I son las probabilidades de obtener una observación A sub I, un resultado sub I, dado este conocimiento del sistema, que podría ser el conocimiento de una variable, más que una variable, el conocimiento de un observable, la distribución de los observables, etc. Entonces, como conclusión se puede llegar a que hemos obtenido una formulación para sistemas que se modifican con la observación, modifican su estado interno con esta medida, que no depende de la escala del fenómeno, porque en ningún momento aquí hablo de unidades del sistema. Entonces eso va a depender del fenómeno que se vaya a estudiar, y para eso claramente se puede ahondar en más investigación y sacar más resultados de este formalismo. ¿Y dónde se podría aplicar eventualmente? En la teoría de la autopoiesis, donde yo tengo que los productos del sistema forman la estructura del sistema biológico. Entonces, si cambian los productos, cambia la estructura también. En análisis de datos, por ejemplo, cuando hacemos reducción de dimensiones, hay entonces dimensiones que no se van a observar, no se van a medir, y vendrían siendo esas mediciones, de alguna manera, esas variables ocultas. En cognición cuántica, como mencionaba, que el estado interno de una persona psicológicamente se puede cambiar a partir de una pregunta, a partir de técnicas de meditación. De hecho, hay un trabajo de Francisco Varela, que es un neurocientífico que publicó De Cuerpo Presente, la editorial Gediza, en donde analiza sujetos que tienen epilepsia y puede predecir el tiempo en que va a tener una crisis epiléptica. Pero si tú le dices al paciente cuándo va a tener su crisis epiléptica, él cambia su estado, en el fondo cognitivo, y puede adelantarse el tiempo o retardarse. Y también en temas de variables latentes que se usan en estadística, donde yo no puedo medir directamente un valor como, por ejemplo, una emoción. En esta área está el tema de cómo medir la felicidad de una población, por ejemplo. Y se podría medir indirectamente a partir, por ejemplo, del nivel de ingresos de una persona versus la condición de vida. Entonces no es una variable cuantificable, porque en el fondo estaría como oculta en esas variables, pero se puede deducir. Bueno, muchas gracias por su atención.